Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar con la clase. El tema de hoy día que vamos a desarrollar es el método inductivo. Pero antes de saber qué es el método inductivo, queremos primero saber qué es el método, ¿no? Para eso primero vamos a ver, digamos, que el método, existen una infinidad de métodos para todo tipo de situaciones, digamos, que el ser humano, empresas, personas pueden crear, ¿no? Hasta un jovencito que dice que yo tengo un método para estudiar, ¿no? Yo me levanto temprano, me voy a mi sala, coloco música a bajo volumen, ese es un método, ¿no? Si el método le resulta efectivo a ese jovencito, significa que se convierte en un método de estudio para él, ¿no? Para él, ¿no? Digamos, para Pedro. Pedro creó su propio método de estudio. Entonces podemos crear métodos personalizados para cada uno y para diferentes campos de acción, ¿ya? Entonces el método justamente va a responder, digamos, a la necesidad, digamos, de personas, empresas, grupos humanos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, uno de los métodos más importantes, que es como el modelo, digamos, métodos, es el método científico. Y después les voy a decir por qué les hablo sobre el método científico, ¿no? Si el tema es el método inductivo, pero hay mucha relación. Los padres del método científico, estos son estas cuatro personas que de una u otra manera compartieron y colaboraron para poder, digamos, crear todo un articulado de pasos, ¿no? Que llevaran a cumplir los objetivos trazados desde el momento que observaban un fenómeno, querían explicarse el porqué. Cada uno de ellos, ¿no? Digamos, han sido los que han descubierto, han creado, han podido establecer a través de sus estudios muchos principios y reglas y teorías, ¿no? Que ahora se están usando. Bien, ahí tenemos a Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton y Francis Bacon. Ellos definieron pues el método científico primero como definiendo que hay un problema que resolver. Después hicieron las hipótesis, recopilaron la información de esa hipótesis, ¿no? La observación, los datos analizados, y después se confirma o no el rechazo, después de un análisis, ¿no? Y clasificación. Y esto llevaría a los resultados, ¿no? Si los resultados son positivos, va a llevar al siguiente paso, que va a ser las conclusiones. En la conclusión es donde se elabora ya el principio, la regla, la norma que dice que este fenómeno o esta observación que hicimos sobre este aspecto, ¿no? La conclusión es esta, ¿no? Entonces, sí o sí, los pasos a seguir o etapas han de cumplirse siempre, ¿no? En el método científico. Bien, entonces, ¿qué es el método? Antes vamos a ver una imagen, que podamos más o menos tener idea qué cosa significa el método, con lo que tenemos acá una cantidad enorme de caminos, ¿no? Si nosotros fuéramos los que tenemos que llegar al otro extremo, tendríamos que saber por dónde vamos. Es un poco complicado. Entonces yo puedo elaborar un método, ¿no? ¿Y mi método cuál sería? Digamos, ¿qué harían ustedes? Una pregunta simple y sencilla, ¿no? Entonces yo utilizo un método. Ese método son un conjunto de estrategias, pasos, herramientas organizadas, sistematizadas, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es digamos, los conceptos que podemos darle, pero en la práctica, ¿qué hago yo? Comienzo a colocar el nombre de las rutas, de las carreteras, ubico qué ruta va hacia el norte, hacia el sur, pongo señalizaciones, pongo etiquetas, eh, ubico, digamos, puedo empezar a enumerar, organizar las rutas eh, de una u otra forma, clasificarlas y así hasta poder yo establecer qué cosa, digamos como mi método, establecer un método que me permita poder llegar, ¿no? Fácilmente al otro extremo. O sea, en estos momentos ya tengo el método establecido para cada carretera, ¿no? Ya sé que si voy por esta carretera voy a llegar al sitio, si voy por la otra voy para llegar, pero ya establecí, ¿no? A través de las señalizaciones, digamos este, las rutas establecidas, las señaléticas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo un conjunto, digamos, por eso digo, de técnicas, herramientas que pueden estar incorporadas dentro de este método. Bien, entonces, ya sabemos, entonces, ahora vamos a ver qué es el método. El método viene de la palabra latín methodus, que a su vez viene de origen de una palabra griega, ¿no? Que es odos, camino, y meta. Significa, como hemos visto en el gráfico anterior, es cómo llegar a la meta a través de este camino que he establecido, ¿no? Por lo anterior, el método quiere decir camino para llegar a un lugar determinado, ¿no? O sea, tiene un inicio y tiene un objetivo. Bien, entonces, el método tiene entonces, ¿qué tiene? Organización y sistematización. Significa que yo voy a tener que organizar, por ejemplo, en el ejemplo de las carreteras, yo tengo que organizar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Primero, ¿qué hago? Clasifico las pistas por rutas, pongo las señales, establezco su orientación, enumero, ¿qué
¿qué hago? ¿No? Y después ese mismo modelo empiezo a sistematizarlo para cada una de ellas, ¿no? ¿De qué más? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, voy a usar estrategias, pues, ¿no? Y herramientas. Posiblemente acá utilice técnicas, aparatos, dispositivos que me permitan orientar mejor, o marcadores, etcétera, etcétera. Todo eso está aplicado, ¿no?, al campo de la naturaleza, la sociología, la matemática, para todas las ciencias duras y blandas, ¿ya? Entonces el método aplica a todos. Es casi por eso que se dice que el método inductivo, ¿no?, es casi un método científico, ¿no? Pero ahorita estamos viendo la parte de lo que es el método. Entonces el método necesita entonces, para todo esto necesita ¿qué cosa? Pasos, ¿no? Pasos. Un paso para lograr, o dos, o tres. O necesito cuatro pasos para lograr el objetivo que deseo en mi método. No, yo necesito 7, 8, 9, 10. Mire, los métodos, como le digo, pueden ser personalizados, pero hay un método científico que es el que rige, digamos, la parte de la investigación, pues ya está establecido. Pero hay métodos para otras cosas, como hemos visto, ¿no? Entonces usted puede establecer un método propio suyo y hacer pues un paso, dos pasos, tres, cuatro, cinco, seis, de acuerdo a la necesidad, ¿no? De acuerdo al objetivo, de acuerdo a lo que usted quiere conseguir, ¿ya? Entonces el objetivo, la meta, el ideal, el logro se consigue solamente a través de los pasos. Bien, entonces el método inductivo, ¿qué debería ser entonces? ¿No? Si hacemos que es el método, ¿no? Entonces el método científico dice que se obtiene conclusiones generales a partir de ideas específicas. Este establece un principio general, realiza el estudio, los análisis, los hechos y fenómenos en particular. Este método permite la formación de hipótesis, investigación, leyes científicas y las demostraciones. ¿Ves? Como le decía, el método inductivo realmente casi es un método científico. Parte de los casos, digamos, particulares para llegar a un caso general. Entonces, una de las características importantes del método inductivo, ¿no?, es que tiene que partir de hechos particulares a un caso general. ¿Cómo es eso, profesor? Muy bien, vamos a explicarlo aquí en este gráfico. Yo tengo un caso 1, encuentro una huella, ¿no?, de un dinosaurio en un campo de Argentina, ¿no? Esa huella tiene un espesor, un tamaño, digamos, tiene una configuración, una estructura anatómica, etcétera, que está grabada en la roca. En el caso 2, a 3 metros encuentro otra huella, ¿no? De igual manera, la misma huella que tiene las mismas características. Y el caso 3 encuentro otra huella. Y estos casos son particulares, ¿no? Un caso 1, caso 2 y caso 3 son casos particulares. Cuando yo llego a la conclusión que todos son iguales, después de haber hecho un estudio, un análisis de las observaciones, yo puedo llegar a un caso general. Yo puedo decir en este caso, si son huellas de dinosaurio, de un tipo de dinosaurio, ¿no?, por ejemplo un brontosaurio, yo podría decir que en esa zona, ¿no?, habitaban los brontosaurios. ¿Sí? Hasta ahí, de casos particulares donde encontré huellas de brontosaurios, yo puedo definir mi caso general, que es el lugar donde habitaron alguna vez, ¿no?, brontosaurios. O sea, del caso particular y llega al caso general. ¿A través de qué? De un razonamiento inductivo. ¿Qué sucede si a los 3 meses otro científico que está explorando esa zona encuentra otra huella que es distinta a la que yo encontré en los 3 casos? El caso general queda desechado. Ya no serían brontosaurios. Tendría que volver a investigar nuevamente, clasificar las pruebas, los datos recopilados, organizarlos, analizarlos, y se llegó a la conclusión que después de eso encontraron 5 huellas más que pertenecen a un a otro tipo de dinosaurios. Entonces yo puedo argumentar en mi caso general de que en ese lugar habitaron, ¿no?, diferentes dinosaurios. ¿Ve? Cambió mi caso general. ¿Por qué? Porque cambió mi caso particulares, ¿ya? Entonces, grábense esto, parte de casos particulares a un caso general. Muy bien. Entonces, cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método activo por excelencia, que ha sido o ha dado lugar a la mayoría de los descubrimientos científicos. Por eso decimos que el método inductivo realmente es el método científico. Alexander Fleming fue el que descubrió la penicilina, ¿no? Él se dio cuenta que las bacterias, ¿no?, en el moho producían una cierta esfera que no permitía que avance, ¿no?, la bacteria. Esto dio lugar a que él descubriera esto, ¿no?, bajo una observación, ¿no?, particular, y logró pues poder descubrir, ¿no?, de que había una sustancia que impedía el avance, ¿no?, digamos, del deterioro de esta bacteria. Claro que posteriormente él nunca produjo ni siquiera un poco de penicilina, lo hicieron después, ¿no?, porque no había la técnica, no había los procedimientos, ¿no?, necesarios para poder producirlo industrialmente, ¿no? Como muchos de los inventos que se ha hecho, digamos, el que descubrió nunca pudo producirlo, pero posteriormente otros lo hicieron, ¿no?
¿Por qué? Porque necesitaban pues la tecnología necesaria para eso, ¿no? Que en ese tiempo todavía no se daba, ¿no? Puede haber pasado eso. En este caso pasó exactamente. Bien, entonces el uso del método inductivo tiene tres pasos importantes, ¿no? La observación de los hechos o acciones de un fenómeno, ¿no? Entonces, en el caso de la huella ya hicimos el ejemplo, acá se registra todo, los datos encontrados, la observación, ¿no? Los detalles, las características, etcétera. En el segundo punto vamos a interpretar estos datos, ¿no? Registrados, las clasificamos, lo analizamos, observamos, ¿no? Y después de este segundo paso vamos a deducir, ¿no? Vamos a deducir, va a haber una derivación inductiva y poner en marcha el experimento, producto de la clasificación y análisis de los datos observados. Como conclusión, voy a crear una ley, una teoría, un principio, ¿no? Eso es lo que voy a deducir, ¿no? Producto de esto se produce esto. Esa es mi ley, teoría. Ese es el método inductivo. Ejemplos acá tenemos, por ejemplo, ejemplo práctico. Ricardo y Naí tienen tres perros. El Pancho es de color negro, Ronaldo de color negro y Tito es de color negro. Los tres perritos son negros. Por conclusión, entonces diremos que el caso general es que, por lo tanto, todos los perros de Ricardo y Anaí son de color negro. Muy bien. ¿Qué sucede si uno de los perros o el cuarto perro de Anaí y Ricardo es blanco? Significa que este caso general queda deshecho. Tendría que reestructurarse, ¿no? Entonces, tenía que cambiar otras características, otros datos, que no que nos puedan volver a crear un caso general a partir de los casos particulares, ¿no? Entonces, si hay, acá hay una característica importante. Si algún dato particular contradice a los datos a los casos particulares, significa que el caso general queda deshecho, ¿ya? Esa es una característica del método inductivo, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos otros cuatro ejemplos más sobre el método inductivo, los ejemplos, ¿no? La primera la voy a leer, el resto ustedes lo van a analizar. Las gaviotas vuelan y son pájaros. Los gorriones vuelan y son pájaros. Los mirlos vuelan y son pájaros. El caso general sería que todo lo que vuela, según mi análisis, es pájaro. ¿Ves? Tiene sentido, por supuesto, porque me estoy refiriendo a los casos particulares. ¿Qué sucede de acá a un mes? Veo que algo vuela, pero que no es un pájaro, sino es un avión. Significa que en mi caso general queda desechado. Tendría que volver nuevamente a observar la información, a recoger los datos, clasificarlos, ¿no? Analizarlos y sacar otro nuevo caso general, ¿no? Bien, entonces acá tenemos como ejemplo tres casos más en los que ustedes van a poder observar, leanlo, analícenlo y van a poder ustedes descubrir, ¿no? Que el caso general, ¿no? Se obtiene a través de los casos particulares. Ese es uno de las características más importantes. Y si hay un caso particular contradice a las demás, el caso general queda desechado. Bien, jóvenes, eso es todo. Muchas gracias.